Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Comuvox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más a Comuvox, al podcast de Camino al Cole. Ya sabéis que es un podcast en los que salen unos días entrevistas, como lo que va a pasar el día de hoy, y otros días hago recomendaciones sobre diferentes aplicaciones, cursos, así que dependiendo del día que estéis escuchando esto, puede que tengáis más podcasts para escuchar y sabéis que todo esto es gracias a Comuvox, una plataforma en la que tenéis formaciones, materiales, experiencias y ahora, por supuesto, el podcast que voy a ir trayendo a muchas gentes, que bien hablo, a muchas personas muy guays. Y nada, bueno, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Que se van a presentar ellas, ¿eh? Pues nada, somos Educando con Sexto Sentido, somos profes, sexólogas y nada, y tenemos una cuenta en Instagram que habla de educación sexual. Y tenemos un objetivo que es que cuanto más gente hable de educación sexual, pues mucho mejor. Porque así vamos a poder cambiar el mundo. Muy bien, os le vamos a dejar todos los links, así que no os preocupéis que eso está todo puesto. Llevamos hablando, hemos quedado y cuarto, bueno, llevamos quedando como 4 semanas, hemos conseguido quedar hoy al final, hemos quedado y cuarto, que son las 5 y cuarto era aquí en Reino Unido, son las 6 y hemos empezado ahora, ¿vale? Así que ya hemos empezado hablando de 1000 millones de cosas. ¿En qué momento decidís vosotras, vamos a sacar un libro? ¿Y por qué? Pues en el momento en el que estábamos en clase y vimos que la educación sexual no fluía, no se necesitaba y veíamos muchas carencias. Entonces los profes y las profes con mucho miedo íbamos haciendo proyectillos, pero era como que nos quedábamos ahí. Entonces ya decidimos que, venga, joder, pues vamos a animarnos, vamos a hacer una guía para ayudar a los profes y a las profes a quitarse el miedo para hacer educación sexual. Yo os descubrí, en su momento fue gracias a Iris, que con Iris creo que hicisteis algunas cositas, más maja mi Iris, y cuando hice la entrevista con ella dije, ostras, pues tengo que invitarlas a ellas también. Hay algo que me llama mucho la atención, y no sé si os lo habéis encontrado, os lo han dicho, que dependiendo de la edad, parece que es apropiado hablar de sexualidad o no es apropiado. ¿Desde qué momento de la vida hay que empezar a hablar de estas cosas? Desde cero. Siempre se hace educación sexual. Es que se hace educación sexual siempre, a todas horas. Entonces, si el niño o la niña tiene 1 año, estás haciendo educación sexual, aunque no hables de ello. No hablar de ello es hacer educación sexual. Cuando eres adolescente, pues no hablar de ello también les estás dando unas señales. O sea, tanto si hablas como si no, estás haciendo educación sexual. ¿Cuándo es la edad ideal? Pues desde los 0 años. A mí me llama mucha atención porque parece que cuando llegas al cole a esa asignatura, ¿no? A mí me acuerdo, espero que mi padre no escuche esto, aunque escucha a todos, pero yo me acuerdo que llega a la asignatura del cole, yo creo que está en secundaria. A mí me preocupa mucho que esto estuviese, o en sexto de primaria, no me acuerdo cuándo fue, que tus padres saben que va a llegar el tema en el cole. Entonces vas a estudiar eso en el cole y ahí es cuando yo tuve mi primera charla. Y fue mi padre. Mi madre nunca me habló del tema. Y a mí creo que me sentó mal que me lo dijera mi padre en vez de mi madre. Además es que me acuerdo. Y me acuerdo que se sentó y me lo explicó. Y yo le pregunté, pero ¿estos amigos tuyos también lo hacen? Como que le pregunté si todo el mundo lo hacía. O solamente era gente aleatoria. Y me molestó que fuese mi padre, no porque no lo hiciese bien, sino porque a lo mejor desde el punto de vista de ser mujer me habría gustado más tener el punto de vista de una señora, que era mi madre, ¿sabes? Pero que yo les quiero mucho. ¿Cómo fue vuestra charla? ¿O no tuviste nunca una? Yo con mis padres nunca tuve, pero no por mis padres, por mí. Porque yo lo mismo, yo estar con el libro de, no sé si fue en tercero o en quinto, y ver que se acercaba el tema de la reproducción, y yo... Claro, yo no quiero esto, no tenía mis padres. O sea, pero no por mis padres nunca. Mis padres, además, yo creo que alguna vez sí que mi madre ha intentado o hablar de las reglas y a mí me da muchísima vergüenza. ¿Por qué? Ni idea. Luego ya fue a raíz de sacarme el máster cuando mis padres dijeron, vamos a hablar
de todo. Y yo, bueno, tampoco ¿vale? Pero yo cuando era pequeña, con mis padres nunca hablé, pero no fue por ellos, fue por mí. Y luego en el instituto solamente tuve una charla de educación sexual, pero algo así porque no fue, que fue ponerle un preservativo. Exacto, iba a decir el plátano. Claro, yo era un palo en cuarto de la ESO y nos dieron unas compresas y unos preservativos y luego los hinchamos, bla, bla, jiji, jaja. Esa fue mi educación sexual cuando yo era... Muy fuerte, ¿eh? Pues yo recuerdo cuando era pequeña que estaba toda la clase súper citada. Que la próxima semana yo no te estaré. ¡Vete, que llega! Y eso sí que lo recuerdo. En mi casa pues no se ha hablado de educación sexual. En bachillerato sí apareció una señora de una marca comercial que nos decía 4 cosas y ya está. Y es una pregunta, por ejemplo, que hacemos a la gente que damos cursos y charlas. Es una pregunta que hacemos y no nos sorprende, porque siempre es lo mismo. O sea, no ha habido... Y lo que hizo tu padre está genial, porque es con la excusa de que te van a dar la charla, pues aprovecho yo, porque como no sé dónde meterlo nunca, y por aquí, claro, pues dije, pues ya está, esta me lazo. Sí. Está genial. Yo creo que lo podría haber hecho de otra manera, el pobre señor. El pobre señor lo podría haber hecho de otra manera. Pero no se ha hablado tampoco mucho en mi casa de estas cosas. Claro. Si yo veía un anuncio de, pues, de esto de control de Durex, era como... en la tele. No es como... Claro, o un beso o alguna escena así un poco... Mis padres estaban tan pitos y yo... A lo mejor el problema eras tú. Sí, es que era yo, pero no sé por qué. Y por eso has escrito ahora el libro para decir, mira qué guay soy yo ahora, pero no. Claro, no, esto tiene un proceso de deconstrucción y construcción y fue gracias al máster. Y yo creo que también cambia según el entorno con el que estés, ¿no? Porque si tus amigos hablan de ello, si tus amigos no hablan de ello, que... Pero a mí siempre me ha dado mucha vergüenza. Luego ya cuando me hice más mayor ya no. Pero a mí siempre, pues hablar de la regla, esas cosas. Y además que mis amigas tampoco es que lo hablasen mucho, en realidad. Era como un tema ahí como tabú. O sea, un poco así, se hablaba como de refilón, no se hablaba mucho. En España, perdón, sí. Sí, no, amigas que pues no era un tema muy recurrente. No, yo creo que también cuando he crecido un poco más sí que se habla más normal con chicos, con chicas, porque hay veces que es como, no, solo las chicas hablamos de esto entre nosotras, pero yo creo que es un tema que se tiene que hablar entre todos. Yo es que soy muy bruta para todo en la vida. Yo les estaba contando varias historias de la regla, de cuando hice dibujar penes a niños en cuadernos, no porque me guste eso, sino porque tenía que enseñarles educación sexual en las partes a nivel biología, y es que los niños lloraban. Era en plan, pobrecito mío, pero a mí me resultó muy divertido también decir, jolín, qué inocencia o qué angustia, si en unos meses vas a estar dibujándolo tú en las mesas, ¿sabes? Entonces, cuando ya les entra la pubertad pura y dura, os iba a preguntar, ¿qué panorama hay ahora en España? Porque yo estoy súper perdida. Yo ahora voy a contar el mío, que os he contado anteriormente, pero ¿cómo está el proceso de hablar de educación sexual? Es que no sé. Muy complicado. Primero, yo creo que partiendo de la base de que se hacen regular las cosas. Están diciendo a los profes que hagan educación sexual y los profesores nos demandan, o sea, se están demandando, ya, pero ¿cómo lo hago? Claro, tú no puedes decir, venga, todos los coles bilingües. Ya, pero tendrá que formar a los profesores para que sea así. O sea, si falla la base, jolín, es que es difícil. O sea, porque a lo mejor el profesorado sí que quiere hacerlo. O ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no? ¿Por qué no lo hago? ¿De qué manera es la correcta? ¿O cómo? Pero si no formamos a los profesores, ¿qué estamos haciendo? O sea, les estamos mandando a unas batallas increíbles que después muchas veces es errónea. No, y que son temas muy delicados para algunas personas a nivel personal y que tú tienes que saber que cuando hablas de esos temas a lo mejor te encuentras con alguien que tiene un abuso en clase, cómo gestionas esa parte, porque no es simplemente doy una charla, ¿no? Es también te abres y los alumnos y alumnas se tienen que abrir en algún momento, lo hacen. Y es lo típico que tienes que decir, esto es un lugar seguro, se va a hablar, lo que se hable se queda aquí, que es súper importante. Y que tú como docente, a mí no me formaron, además todas fuimos a la misma universidad, pero no por nuestra universidad, sino por el currículum y todo lo que tenemos. Yo no sabía cómo gestionar si a mí un niño me viene y me dice, es que me han violado, o es que han abusado, o es que me han tocado de una manera. Y si trabajamos estos temas, puede pasar, ¿no?
puede pasar, pero No, es que si trabajamos la educación sexual, evitaremos muchas veces que pase más. que pase más. También, aparte. Sí, sí, claro. Por eso una charla en sexto de primaria, vale, es guay, pero es mejor hacerlo que no hacerla, pero por eso la educación sexual se tiene que dar desde o sea, en los coles desde infantil. Y de hecho los profes de infantil, siempre lo decimos, que son los primeros que hacen educación sexual. Los profes de infantil llaman al pene pene y a la vulva vulva. Ni Sí. chochete ni pichis. Me encanta esa Lo palabra. hacen muy bien, ¿eh? Lo hacen Lo los hacen profes de genial, infantil, pero lo hacen luego, genial. en primero, como, ¡oh! Ya no son de no, Ya. pene, pene, ¿cómo vas a decir pene? Y claro, si los niños y las niñas ven que no que lo que no se nombra no existe, entonces de eso desaparece. Y en primaria se crea un tabú que no debería de ser precisamente por eso, porque luego hay abusos que se podían evitar, y lo digo entre comillas porque es un tema muy delicado, si les damos recursos a los niños y a las No, niñas. reconocer, porque hay veces que no se reconoce. Más que evitar reconocer y que se pare antes, ¿no? Porque hay veces que es como, no, pero si pues yo que sé, voy a poner ejemplos, ¿vale? Que nadie se ofenda. Pero si mi primo está haciendo esto conmigo, es porque es normal. Que, bueno, no me siento cómoda con lo que está pasando, pero bueno, a lo mejor es lo... Pero si ya te han contado que eso no es así, es diferente. Claro. Pero igual, ¿qué pasa con el porno? A ver, a mí me da pena hablar de esto porque se habla de la educación sexual desde el miedo. Cuidado, vamos a hacer educación sexual para los abusos, para el porno. No, vamos a hacer educación sexual para respetarnos, para conocernos y conocer las diversidades. Y para disfrutar más del Para proceso, disfrutar que también es muy importante. Claro, Que no te quedas ciego si te masturbas. claro, placer y deseo van unidos. Y como que parece que no se puede decir placer y deseo, pero sí que se puede hablar de porno, o sí que se puede hablar de abuso. Entonces, la educación sexual, hay una parte que es importante, que hay que tener, que hay que evitar eso, pero hay otra parte que es muy guay, que es la de conocernos, respetarnos, y creo que es en eso en lo que nos tenemos que centrar para poder evitar todo lo demás. Y no es hablar del desmiedo desde, Dios mío, los abusos, es que el porno. Bueno, pero es que si vamos un paso atrás, mucho mejor. No tendríamos tanto miedo. Y también como es todo tan tabú, es como, no sé, a mí me da mucha pena. Lo que os comentaba anteriormente, aquí en Reino Unido hay una asignatura que es PSE, dependiendo del centro lo llaman de una manera. Yo no lo sé pronunciar, ¿vale? Tengo a todos los niños diciendo pichichichi en vez de PSE. Entonces, bueno, es una cosa con la que yo me voy a ir de ese colegio, me van a recordar. Y se habla, pues, de salud mental, que es algo que está muy en auge ahora mismo. Que debería, no que esté en auge porque esté de moda, sino porque creo que se está haciendo una concienciación mayor sobre ello. Economía, impuestos, todo el trabajo, política, que yo política de Inglaterra, no, ni idea. Yo cada vez que sale algo es como, sí, este es el Boris y ya está, ¿saben? No me pidan más. Y luego está la parte sexual. En mi centro tengo mucha suerte porque se habla mucho. Y luego ahora vamos a hablar un poco de diversidad sexual, que no sé cómo os encontráis el panorama tampoco. Pero para vosotros, ¿qué sería lo ideal a nivel aula que se pudiera implementar? Porque en este caso tenemos eso, un currículum que tenemos que seguir, y se habla de masturbación, se habla de protección a la hora de tener relaciones, se habla del proceso de desarrollo del cuerpo, que hay muchas partes. Y dependiendo de las edades, pues se habla de una cosa, luego de otra. Del porno también se habla. ¿Qué incluiríais vosotros? Yo creo que lo primero sería la formación a los profes. Sí. Ya las profes. Sí. Lo primero. Porque te puede aparecer cualquier comentario en cualquier momento y da igual en la asignatura. O sea, que los profes tuviesen los recursos o recursos para poder enfrentarse a ciertas situaciones que muchas veces pasamos de puntillas y quieren decir mucho más. Pues es que me ha llamado maricón, es que me ha dicho puta, es que a mí no me gusta el rosa. Pues muchos estereotipos que están muy marcados desde que somos muy pequeños. Entonces, eso también es educación sexual. Si ves una formación para el profesorado y que ellos y ellas se sintiesen cómodos, nos sintiésemos cómodos, sería muy guay. Yo he hecho educación sexual, bueno, lo que ya ha dicho Gloria, que hacemos educación sexual todo el rato. Sí. Pero es que yo lo he hecho en lengua, en el patio, en matemáticas. Es que da igual, es que en cualquier momento hay un comentario y vete a saco por él porque ahí pasa algo. Sí, a mí me da mucha pena porque es lo que tú dices. Hay veces que estás como muy centrado en el currículum y la gente como que, no, yo no puedo parar de hablar de esto, porque entonces no termino el libro. Realmente saber hacer esto va... Pero bueno, eso es otro tema
que yo creo que también desde la administración como que te mete mucho contenido en muchas cosas que es que no te va a ayudar en la vida. Pero bueno, eso ya, si queréis volver en unos meses, cuando nos organicemos otra vez, lo hablamos tranquilamente. Pero es ese proceso de, por lo que tú dices, me ha llamado maricón. El otro día tenemos una niña que es trans y cambió el nombre, se cambió el nombre y en mi centro, y además es protección del menor. Y no sé en España cómo está, pero aquí, si ellos o ellas deciden cambiarse el nombre y los padres no lo apoyan en casa, lo podemos mantener anonimato. Es decir, es protección de su libertad y si hay problemas en casa, nosotros tenemos la obligación como entidad educativa de protegerles. Teníamos, por ejemplo, un chaval que llevaba falda y no les podíamos decir nada a los padres, porque en casa, bueno, historias. Y tuve que parar la clase entera y hablamos del tema de a ti qué más te da que se haya cambiado de nombre, que afecta, pero si esa persona y es eso, que no se para. Claro. Es que es eso. Es que no se para, o sea, no pasa nada porque no aprendan a hacer el mínimo por múltiplo hoy. Es que lo vas a aprender mañana o el mes que viene o el curso que viene. Pero a lo mejor a ese niño que le están llamando maricón o a esa niña que le están llamando machorro o 1500 cosas más, le hace falta ahora hablar de eso. Y que vea que está acompañado o acompañada, que no está solo o solo. No, O identificar las emociones. claro. Tenemos que aprender a identificar las emociones, porque eso, a la larga, en un futuro, nos va a marcar cuando seamos adolescentes y mayores, como desde pequeños no nos hayan enseñado y nos hayan guiado y cómo se gestiona y tal, pues de mayores vamos a tener, vamos, que las carencias que de pequeños, de mayores... Y la emoción y la sexualidad pues van bastante ligadas, porque al final te relacionas con otros seres sexuados. Y entonces si conoces y reconoces tus emociones, va a ser más fácil relacionarte con los demás. Es que me encanta hablar de esto porque yo pienso en mi época del colegio y es que no era ni una opción. No, claro. Me río por no llorar, pero es que es acojonante, hablando mal y pronto. Es decir, ¿cómo puede ser que en tanto, que también está muy bien, que en tanto poco periodo de tiempo se esté hablando de esto? Porque claro, yo terminé el colegio hace, bueno, tengo 30 años, pues hace 12 años yo seguía en el instituto y esto no se hablaba, no había nada. No, nada, pero... A ver, y ahora cada vez se habla más, pero también otra cosa igual, es que nos falta formación a los profes. Cuando hacéis las formaciones, ¿cuál es el mayor miedo que encuentran o las preguntas que os dan más? Pues, ¿cómo defienden hacer educación sexual? O sea, la parte que Es muy fuerte. Sí, pero Las leyes. la parte más rollo, que a mí me parece la más rollo, son las leyes. Y a la gente le flipa que hablemos de leyes. En plan de, tú puedes hacer educación sexual porque aquí Sí, te lo como- dice. O sea, aquí lo puedo hacerlo. Entonces, Mira. claro, es como, vale. Y lo que has preguntado tú, ¿a qué edad? O sea, ¿cuándo podemos explicar esto? Es que esa es la mayor pregunta para mucha Sí. gente. Eso es verdad. Sí, sí. ¿no? Pero, a ver, ahora se está hablando mucho, pero también influye mucho la actitud que se tome sobre lo que se habla, porque en mi época no se hablaba nada, pero cómo hablaba el profesor con el amor o con la manera de, oye, hay que respetarse todos, hay que no sé qué. Eso te estaban haciendo educación sexual, que a lo mejor Sí. estaban haciendo educación sexual de la buena, aunque no sabían las palabras, no sabían, es que ahora para todo hay un nombre y ellos no sabían nombres ni sabían nada, pero te hacían educación sexual de la buena. Y ahora muchas veces, con tanto encajonar las cosas, a lo mejor hay que pensarse si se está haciendo bien. Sí. Que muchas veces te tienes que encajonar aquí. Pues es que a lo mejor, o sea, no hace falta muchas veces nombres ni nada. Yo quiero actitud, yo quiero, pues eso, respeto, tal. La forma en la que lo haces. Claro. Pero yo creo que está muy unido a lo que estábamos diciendo, de que si no tienes la formación y las herramientas para luego tú expresarte, y que a la gente le da mucho miedo, porque la sociedad a día de hoy te cancelan por todo, te critican por todo, lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, que a mí me han tocado gente que no está, que son comentarios fuera de lugar, que son cosas que dicen no puede ser, y lo mío es una cuenta educativa. Pero si ya hablas de educación sexual o lo introduces con adolescentes, tú no sabes lo que te va a llegar a casa. Y luego los padres, las madres... Es que esa es una historia. Pero mira, yo siempre lo digo, yo llevo años haciendo en el cole talleres de educación sexual. O sea, estuve ahí tiquití, hasta que ya me dejaron.
Y llevo años, pues yo qué sé, pues a lo mejor 10 años haciendo talleres de educación sexual en sexto. No he tenido nunca a ninguna familia diciéndome nada. Y he hablado de todo, de todo. O sea, y hace 2 o 3 años que fue aquí todo lo del PIN parental. Esto, ahora me lo explicáis porque yo no me enteré Pues, mucho. el PIN parental. A ver, yo es que lo del PIN parental es que me da un poco igual, ¿sabes? Entonces, era de una movida, todo el mundo, sí, el PIN sale en la tele, no sé qué, que parecía que nos iban a poner una hoguera. Sí. Pues en esa semana que estuve tanto hablando todo el mundo del PIN parental, yo hice los talleres de educación sexual en mi cole y era como, madre mía, pero ¿los vas a hacer? Digo, me van a quemar en el patio como a las brujas de Salem. Pero que nadie me dijo nada. Es que nunca, lo único, siempre lo digo, 2 familias que por temas religiosos eran testigos de Jehová y decidieron que no querían que sus hijos estuviesen, pero la suerte que tenían sus hijas es que yo era su tutora. Entonces yo hacía esos talleres con otras clases, pero yo en mi clase, o sea, no igual, pero también recibían educación sexual. Es un tema muy delicado también, ¿eh? No. La religión, no, mi hijo, no, porque Ya, pero ellos están haciendo Pero- educación sexual. Claro, No también. haciendo, están haciendo. pero vamos, que yo animo a la gente porque a mí nunca nadie me ha dicho nada y he hablado de todo. Es más, han venido familias a darme las gracias. Sí. Y familias que han tenido a sus hijos mayores, luego han venido y han dicho, ay, pero este año también le vas a hacer. las horas de penes este año y de vulvas, no, muy bien, apuntado, no le cambio. Me lo quitan ahora, yo bueno. Total, o sea, que yo animo, es que siempre sale este tema de no, las familias, es que de verdad, Creo que a las familias se les debe formar también. Sí, también, claro, también. Muy claro. importante, porque es que tenemos esta asignatura de las que os estoy diciendo, muchas veces hay niños que dicen, pero esto a mí para qué me sirve si yo ya me lo sé. Y digo, claro, pero tú no sabes el contexto que tu compañero tiene en casa. Porque yo tengo niños que cuidan de sus padres porque tienen una discapacidad, o tengo niños que no ven a los padres porque están trabajando todo el día. Entonces, no es justo poner al mismo nivel a todos, ¿no? Porque desde casa no sabes lo que están sufriendo o Claro. viviendo. Entonces, muchas veces es eso, que las familias tampoco tienen los recursos. Que muchas veces decimos, sí, desde casa tienen que venir aprendidos, desde casa, pero, jolín, es que en casa no sabemos lo que está pasando. Entonces, si se puede apoyar de esa manera, Pero es que muchas veces lo que dices tú, pues si los padres están todo el día trabajando, que no les puedes pedir más, que hay diferentes, que las familias, pero lo que mola de hacer educación sexual en el cole es que están todos y todas al mismo nivel y entonces les das a todos y todas lo mismo. Sí, como la sociedad. O sea, les Igual. preparas para que después en la sociedad no sean... Vayan ya formados, ya. o sea, energúmenos. base, Exactamente. bueno, argumentos también, o sea, de No, todo. energúmenos en general, digo que no, Bueno, uno sí. ni otro. Yo trabajé en la Cruz Roja y tenía un chaval que los padres hablaban de sexo con él un montón y se notaba a nivel de mucho más maduro, los típicos chistes de tetas, él ya como que, no sé, me gustó mucho conocer uno de estos chavales, ahora debe tener 20 y muchos años ya, porque era ya mayor cuando estuve de voluntaria en la Cruz Roja y se nota cuando en las casas se habla de manera abierta y con respeto y todo, ese chaval era impresionante, era un pintillas, porque era un personajazo que te mueres, pero a nivel eso era increíble. Pero es que muchas veces a las familias no les podemos pedir más. No, para nada, es lo que decía anteriormente. Pero sí que molaría que hubiese escuelas. De hecho, las hay. O sea, hay mucha gente que hace muchas cosas en los Sí, coles, sí. muchos AMPAs, que se mueven mucho por esto. Entonces, pues las que puedan y las que no, por suerte, si hay formación y tal, pues los profes les podemos acompañar. Es que hacemos de todo, ¿eh? Es que somos multitasking. De esto las dos. A todo. Eso es así, eso es así. ¿Cuál es la anécdota más divertida que tengáis con todo este tema de talleres o experiencias con alumnos? Si es que hay un montón. Es que no me he dado ninguna pregunta, ¿vale? Entonces, mientras van pensando, yo os cuento lo mala persona que soy, que no doy nada a los invitados. Ya es verdad, cierto. Que, a ver, por ejemplo, desde que te preguntan, profe, ¿y tú has follado? Dije, Claro. no te voy a contestar. Con tus 3 hijos al lado. Y de, no, yo no. Pues eso, a ver, pero hay que anécdotas, es que ahora mismo Bueno, no me ¿cuántos acuerdo. agujeros? Ah, ¿cuántos agujeros? Sí. Ah, pero ese agujero también lo tengo yo. Una chica. Cuando te haces pis, ¿no? Lo del pis es un descubrimiento.
Les ponemos una vulva para que la vean y vean el ano, la entrada de la vagina y la vejiga. Y estábamos un día en clase que estaba dando un taller y de repente entra el director de mi cole, estaba digital, y ya nos dice, digo, hola, ¿qué quieres? No. Adiós. Y los niños lo llaman mejor que los adultos, pero joder, es que si nos lo hubieses avisado, te hubiésemos preparado. Para que volváis otra vez. Pero cuando quieras. Pero sí que hay anécdotas, o sea, que te preguntan que para qué valen los condones de sabores. Luego al día siguiente te dicen, profe, ayer en la ducha me estuve peinando y es verdad que tengo 3 agujeros. No hace ¿Te falta. has encontrado todos? ¿Qué más? Joder, pues yo qué sé, es que pues con el semen también te dicen alguna cosa, que si eso salta mucho, las reglas, es que hay miles, pero es que ahora mismo no me De acuerdo. parto, De parto también le llaman. Yo me acuerdo del curso de socorrismo, porque yo he hecho todos los cursos, ¿vale? Todo el monitor, socorrista, todos. Y nos pusieron un vídeo de un parto, yo casi me desmayo. Yo casi me muero. No, No, porque- para vídeo de parto que nos pusieron en la universidad, la profe de magisterio, la profe de bases psicopedagógicas, Sí. que yo no sé si existirá esa, Yo creo que esa asignatura yo no la tuve. pues era de necesidades. Pues nos puso un parto y como la gente se tapaba, decidió que era bueno de echarlo para atrás y entonces tenemos que una niña. Sí. Y no sería el suyo, porque eso lo hace mucha gente, ¿eh? Bueno, es que yo no sé si esta mujer. Yo creo que no. Yo creo que no. Pues ya solo me faltaba, no me lo habían ni planteado nunca. Yo no me acuerdo si yo llegué a ver ese vídeo, pero me acuerdo que se mandó como una circular que uno de los padres en mi cole, yo iba al Virgen del Val, uno de los padres en mi cole mandó como, se grabó dando a luz al hermanito de uno de mis compañeros, yo no me acuerdo cuántos años tenía ni de quién era esta persona, ¿vale? Si esta persona se siente identificada o se reconoce, por favor que me escriba. Entonces, como que dio la cinta al cole para que los niños lo viesen. Hombre, sí, bien. Oye, si me no acuerdo tenéis de eso. material, que sepáis que conmigo podéis contar. Claro, está bien. Eso lo dio y yo material. creo que sí que me senté, porque ahora que lo estoy explicando, creo que si nos pusieron como una clase en una tele de estas de caja, de estas antiguas, yo creo que sí. Sí. Porque luego salieron las niñas llorando. No me acuerdo tanto, eso soy yo hago a llorar niños, pero... Pero que, a ver, luego en realidad lo piensas y dices, joder, si el parto, en vez de idealizar tanto el parto es lo que es. Entonces no El pasa nada posparto, saber por la gente. vivirlo, ¿saben? Claro, porque después la gente es mayor y después hay problemas en el posparto y no sabe la gente cómo abordar. ¿Seré yo la única que Sí. estoy pasando esta mierda o lo que me está pasando? Fíjate. Porque claro, como todo es fenomenal, claro. Pero también Pero sí, pero... Bueno, Laura, que cuando hablamos de educación sexual aborda toda la vida, Sí. no solamente la infancia, sino cuando somos adultos, el tema partos por partos, quedarse embarazada, no quedarse embarazada, masculinidades, Sí. que muchas veces se nos olvida, es que hay tantas parejas, diferentes parejas, diferentes relaciones, es que la educación sexual es a lo largo de toda nuestra vida, Sí. toda nuestra vida tenemos sexualidad, por lo tanto, Métodos anticonceptivos, porque a mí me da mucho coraje porque las niñas las ponen en la píldora enseguida, ¿eh? Aquí. ¿así? No, yo ya estoy tomando la píldora porque mi madre me lo ha dicho. Y yo aquí sé de gente de decirte, no, yo no uso preservativo porque me tomo yo la píldora. Digo, ya, pero es que te has acostado con 5 personas diferentes en una semana. Acá, aquí es gratis, todo gratis. Eso está muy bien también, ¿eh? Todo gratis. Pero también hay como muchas niñas embarazadas. Entonces no entiendo el proceso. Algo está fallando. Sí. Por eso yo creo que estamos empezando a hablar tanto en los colegios de sexualidad, educación sexual, porque yo creo que ha habido un problema gordito con esto. Yo, niñas del colegio salen embarazadas varias, ¿eh? Entonces, pero es lo normal, es la estadística y es lo normal, que a mí me da miedo, porque claro, luego no sabe si sabe las opciones que tienen, si realmente la han obligado a tener niño o no, si es que es una historia. Entonces, O a lo mejor no lo dice, Claro, o sea, lo dice súper tarde. claro. claro. Pero la suerte que tenemos en mi centro es que
tenemos, y yo creo que debería ser algo igual, que no digo que nos hagan los centros de España ni en otros centros, pero yo hablo desde mi experiencia y estoy muy orgullosa, aunque estoy hasta las narices de mi colegio muchas veces por el papeleo. Pero es lo mismo otra vez, ¿no? Yo todos los problemas que tengo en el trabajo es por la burocracia, por el papeleo. Yo no tengo problema de ir a dar clase. El problema es toda la mierda que viene detrás. Pero tener un ambiente y un diálogo constante con ellos y que sepan que estás ahí. Y es algo que en mi centro es que vienen a contártelo enseguida. Les pasa algo y vienen. Hay mucha comunicación con los niños. Se nos escapan muy poquitas cosas. Muy poquitas. Y hablamos entre nosotros mucho. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, por favor, hablad mucho con vuestros compañeros. Y luego hay una cosa que en España debería llegar ya. Aquí se llama SIPOMS. Es un programa, ¿vale? Y todos los compañeros, todos los profesores, bueno, y los de cocina, el conserje, la de recepción, todo el mundo que trabaje en el colegio tiene un código. Entonces ellos entran y tú ves a un niño que está cansado y lo pones. Pues estás preocupado un poco y dices, Manolito está cansado. Y eso se guarda, ¿no? Y a lo mejor nadie más vuelve a poner nada de Manolito. Pero a lo mejor el profesor de al lado al día siguiente pone Manolito tiene un moratón. Y luego el profesor de por la tarde pone Manolito tiene un arañazo. Todo, cualquier cosita que veamos, lo ponemos. ¿Qué pasa? Que si es una cosa puntual, se queda cosa puntual, habrá dormido mal, pero si son cosas muy pequeñitas, muchas juntas, se crea una imagen muy grande de una cosa que puede estar pasando. ¡Ay, qué guay! Sí. Es una locura, a mí me encanta. Me parece, y cualquier cosa que te cuenten. Hoy ha estado llorando porque ha pasado esto. Bueno, hoy he tenido un drama por el novio, porque no sé qué. Pues eso lo pones tú todo. Hoy está llorando porque el novio le ha dicho y le ha dicho, y es una pasada. Es curro para el profe, pero es una pasada porque no se te escapa nada. Nada, pero a ver, no es algo que yo esté constantemente poniendo, es algo que te va a dar. Pero Un moratón así, pero claro, es que eso es algo que también a mí no me han explicado y me habría encantado saber antes. Los estados del moratón, que van cambiando de color según la antigüedad que tengan. Entonces, si son varios colores, es que son de varias cosas diferentes. Yo no sabía eso hasta que hice mi curso de primeros auxilios. Claro. Y eso te ayuda a detectar un abuso antes, o te ayuda, no sé, son muchas cosas. Es que tenemos que ser nosotras directoras de la vida. Del mundo. Directoras del mundo. Yo no, del mundo no, del universo. Del universo. Porque luego vienen los marcianos y dicen, no, esta no es mi directora. Digo, yo sí soy directora. Yo sí, de toda. Pero bueno, os voy a hacer... ¿Queréis decirme algo más o os voy haciendo preguntas de mi abuela? Que ya saben lo que es. Haznos preguntas. A ver, normalmente dejan una pregunta, pero el podcast anterior, como os decía, ha sido mi abuela, que nos ha hablado un poco de la educación de su época, que lo tenéis que escuchar porque es muy interesante. Como mi abuela adora a mi abuelo falleció hace unos años, y mi abuela es adoración a mi abuelo, pero mi abuelo era un señoro, que yo quería mucho a mi abuelo también, que no hacía nada, ¿vale? Entonces, ver a mi abuela hablar sobre eso ha sido muy interesante, y de cómo ella le habría gustado ir a la universidad, pero claro, la economía y siendo mujer era diferente. Entonces, la pregunta que ha dejado, que no es pregunta, era que escuchemos más a los niños. ¿Qué pensáis de esto? Pues eso está guay, porque además es una cosa de nuestro libro. A lo mejor lo sabía mi abuela. Porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Pero además lo decimos 3 veces. Hay que escuchar y escuchar. ¿Por qué? Porque detrás de una pregunta de un niño tenemos que hacer nuestras preguntas, porque es que tirar del hilo es una pasada. O sea, a ver lo que nos quiere preguntar ese niño. O sea, es que a lo mejor no nos quería preguntar lo que nos ha preguntado. Ejemplo, Laura, que no... Jope, el ejemplo de que siempre ponemos es que es muy bueno. O sea, bueno, hay varios ejemplos que... Hay uno que siempre decimos en todos los lados, que es el de... hay una niña en la cocina, le dice a mamá que es virgen. Y la madre empieza... Empieza ahí en plan, mira lo que me está diciendo, niña, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, pues una persona. Pues está en YouTube y tiene mucho tiempo. Y de repente dice, vale, y virgen extra, es que la niña estaba haciendo los deberes en la cocina y vio una botella y por eso le preguntó.
Entonces, si escuchamos y preguntamos, vamos a saber qué es lo que quiere. A lo mejor a la niña se la pelaba lo que es ser Claro, virgen, claro. todo lo que tenemos. ¿Por qué me das Información no necesaria. Otro también. O porque me das tanta poca información, yo quiero Claro. más. Ahora quiero más. Claro, ahora cuánto ¿Por qué? Desarrolla. Otro que era que se llamaba el peluche polla o pene o algo de eso. Y claro, de los padres. ¿Cómo era? No, eso era real. Sí, era. Eso era, no, que le llamaba porno al muñeco. Que es Porno, polla o pene, algo así. Sí. ¿Vale? Y los padres diciendo, pero ¿por qué dices esto? Era una niña como de 4 años, o sea, como, pero ¿por qué pasa esto? Tal. Y es que resulta que era el nombre del peluche, porque la niña a su primo, que a lo mejor no sabía que era el porno, o sí. y le pero- gustó la palabra, le llamó Sí. porno para arriba, porno para abajo, y los padres ya diciendo, madre mía, esta niña que está aquí, que ha cogido el ordenador, tal. O sea, que si les escucha, ¿de dónde? A ver, esa palabra, claro, ya al cabo del tiempo le dijeron, pero vamos a ver, ¿De dónde ha salido eso? claro, y entonces era el peluche que se llamaba así y había salido pues por algo en Sí. es que no me acuerdo bien de la historia. Y luego la de la galleta, que esa también, esa es de miedo, o sea, no de miedo, sino que Sí. es de... No, esa cuenta la tuya de... Sabe todas, Nuria. Está aquí entre 10. No le puedo dar la pena, mira que Lo de la gallina. gallina. Y la vieja llorando. Ah, pero eso no tiene que ver. No, esto no tiene nada que ver con la educación sexual, pero eso no tiene nada que ver. Pero no pasa nada, porque la siguiente es una cosa random, así que te vas preparando. No, eso es muy random. Eso me lo contó. Ahora, yo no quiero saber. Pero es una tontería. Es la segunda vez que hablamos de pollos en este podcast, ¿vale? Pero que fue, a ver, es que no te- Pues pues eso, en vez de pues el lo La verdad femenino, quiere contarlo. claro, pero es lo de lo pollo, pues lo femenino, pues ya. ¿Qué quieres comer? Pues pero no sé qué me estás diciendo ahora mismo. A lo mejor bueno, da igual. Me ha encantado esta parte del podcast. No. A mí me ha parecido muy interesante. Es que no sé totalmente. Es que no sé. Bueno, lo que iba, lo de la gallina. Lo de la gallina, no, joder. Lo de la galleta, perdón. Lo de la galleta es que la niña esto no es para reírse, pero bueno. Ya. Voy a contar lo de la galleta. Bueno, lo de la galleta es que una niña fue a clase y le dijo a la profe que le habían lamido la galleta a sus tíos. Sí. Joder. Claro, y la profe, bueno, no pasa nada, pues pides otra. Y luego al tiempo fueron los padres a clase y le dijeron que es que la niña sufría abusos por parte de... Joder. Claro, entonces es como, escucha, o sea, la niña te ha hecho lo de la galleta. sí, porque muchas veces no se sabe la palabra. Claro, por Y eso es que es un concepto muy raro también para no identificar, ¿no? mira, es que el tío Claro, está pero- pensando, no va a decir el chirri, el tío. No, me refiero que... Pero si Claro. esa niña hubiera sabido cómo se llaman las partes del cuerpo, Claro. ya está. La Por verdad- ejemplo, tu abuela tenía más razón que un santo, tu abuela sabía que íbamos a estar detrás y gracias, abuela Caldas, escuchar. Escuchar. todo. Muy bien. Esto es para cortar el podcast ya. En plan, ¡bien! Ahora voy a hacer otra pregunta y va a quedar todo mal. Porque vais a terminar el podcast diciendo escuchar. Ahora me tenéis que recomendar algo aleatorio. Aparte de vuestro libro, que dejaremos todos los links y todo, algo que os apetezca recomendarnos. A mí me han recomendado de todo, hasta Fito y Fitipaldis de Fran. Hombre, es que eso... A ver, pues Pero así para la vida. para Para la vida puede ser Claro. una educación o puede ser, yo qué sé, pues esta taza de Tesco, ¿sabes? me mola mucho la taza. Y mirad qué cerillas más bonitas tengo de jirafas. Ah, pues también lo vengo. Pues sí. ¿Lo veis? Podéis recomendar lo que queráis. Pues yo recomendaría lubricante en la vida, pero no ni demasiado ni poco. O sea, mucho lubricante en nuestra vida, tragamos muchas cosas que no deberíamos y eso no es bueno. Hay que respetarnos, hay que respetar. Sí. No mucho lubricante y poco lubricante en algunas cosas, pues mal, también. O sea, Lubricante. a medida, depende para qué.
En la vida, en las relaciones sexuales, en un montón de cosas. Tenemos que saber qué cantidad tenemos que Me ha beber. gustado lo poético que ha quedado esto, ¿eh? Joder, Pues Nacho. no tengo nada más que añadir. Yo creo que deberíamos hacer a Laura recomendar. A ver, sois dos. Nuria queda demasiado bien, ahora te Ah, aguantas. es que me queda ahora como entre que no El sé, pollo recomienda un pollo, tener gallinas en un corral con huevos. A ver, lo voy a volver a decir, pero esto lo hablé hace 2 podcasts, pero yo quiero 2 pollos. Uno se va a llevar Benjamin the Chicken y el otro se va a llamar Jennifer. De Jennifer, la gallina. Jennifer. Veo. Yo Yo tengo creo que quiero hacer un crowdfunding para mis gallinas. Yo quiero gallinas. escucha, yo tengo gallinas, tengo 3 gallinas en el pueblo. Pues en Cáceres, con tu abuela o no. En el otro pueblo. Que para Ya entonces... usas terrateniente. Soy terrateniente. Sí, yo ya he vuelto de Cáceres para cuando salga esto, porque esto creo que va a salir en noviembre. Pero es que me voy a Cáceres y nadie va a Cáceres desde Reino Unido, chicos, nadie. Casi me tengo que ir en camello a Cáceres, porque no hay Pues fuera, no hay nada. Pues escucha, pues yo recomiendo Cáceres, venga. La parte antigua. Cáceres está muy bien, la parte antigua, tapas muy bien, el queso, a quien le guste el queso. Pero vas a tener que mandar una lista porque voy a estar ahí un par de días. Yo te la- Esa es mi recomendación, lubricante y visitar ¿Y qué pregunta me dejáis para el siguiente? Esto os lo he dicho antes de empezar el podcast, ¿eh? No he hecho... Ya, pero como hemos estado en Pues como hacen el docente. No, ¿cómo te gustaría que hubiese sido tu educación sexual? Lo voy a... ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo la haces? Pues si la haces. No, A ver, yo creo que la gente no es consciente, que eso te va a decir, que siempre la hacen, que la gente no es consciente y que no es algo especial. Mira, la persona anterior Ana me recomendó una salsa de tabasco. Aquí cada uno recomienda lo que le da la gana. Aquí cada... ¿Cómo? lubricante a base de agua. Vale. Que hay de aceite y tal. Hacer la parte antigua. ¿Cómo te gustaría que hubiese sido tu educación? Y, como somos dos, ¿cómo haces educación sexual? Yo creo que la respuesta correcta, si no la han escuchado, debería ser que siempre la hacen, ¿no? Bueno, no hay respuesta correcta. No, me refiero que no pueden decir no la hago nunca. Claro, Pero tú no le vas a decir, no. Sí, no, siempre. No, y os pongo en plan cámara oculta y de repente aparecéis, ¿sabes? En plan, ¡ah! ¡Incorrecto! ¡Fatal! O aparecéis por detrás en su casa, ¿sabes? Yo os digo que no vais a hacer el podcast y me tenéis de nuevo. De la gallina. Benjamin the Chicken. ¿Qué se enojó? Al final hemos bailado, que estábamos hablando antes de empezar el podcast una cosa y estamos hablando de gallinas. Ya nos hemos dado con las gallinas, somos así de. Hemos fluido. Pues nada, chicas, muchas gracias. Espero que os haya gustado. No, a mí se me ha pasado súper rápido. Guay. Que Laura, que muchas gracias por invitarnos. Sí. No, y cuando vaya a Alcalá en diciembre nos tomamos una cerveza. ¿Una? Y muchas. O 2. A mí si me lleváis a mi barrio, luego después me vale. Perfecto, te llevamos. Aunque sea que muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias a vosotras por venir, que nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Y por dar voz a la educación sexual Gracias. y que animar a la gente a que sea consciente de cómo se hace y que, que así podemos hacer un mundo un poquito más mejor. Más mejor. Sí, un poco más mejor y cambiar las cosas. A ver si entre todas y todos. No, gracias a vosotras por existir, porque si no fuese por gente como vosotras, estas cosas no seguirían para adelante. Gracias a todos Y podéis existir y respirar. por existir. Y sobre todo a los pollos. Querernos, nos estamos queriendo, sí señor. Pues nada, vamos a despedir el podcast de hoy. Muchas gracias a todos y todas que estéis escuchando. Y recordad que todo esto es con QBox, que tenéis plataforma, que tenéis un montón de cursos y yo creo que deberíamos hacer uno específico de educación sexual, pero bueno, yo lo dejo aquí, que Cristian ya luego decida y que nos vemos la semana que viene. Adiós, chicas. Adiós. Luego.